El inicio del corralito comenzó con la implementación de convertibilidad en el año 1991, donde Argentina se encontraba en una crisis económica muy severa, teniendo una hiperinflación, crecimiento explosivo del gasto público y una crisis institucional donde la gente no confiaba ni siquiera en la moneda nacional, que en ese momento eran australes. En el mismo año, ya la presidencia Carlos Menem y el ministro de Economía Domingo Cavallo promulgó y creó la ley de convertibilidad, donde cambió el austral por el peso argentino, siendo que un peso argentino es equivalente a 10.000 australes. Además de lo anterior, esta ley principalmente consistía en que el tipo de cambio se fijaba. Cada peso argentino era equivalente a un dólar, es decir, una relación 1 y 1. Esta ley tenía el objetivo principal de contener la hiperinflación que estaba azotando a Argentina en ese momento, que era de 1.343%, y además para aumentar la confianza del ciudadano argentino a su moneda local, dado que antes de la ley esta estaba bastante depreciada, y además agregar la eliminación de expectativa por este tipo de cambio fijo. La implementación de estas logró surtir efecto en sus primeros años, logrando bajar la inflación a un 0,5% en el 94 y manteniéndose relativamente baja a lo largo de los años donde estuvo implementada esta ley, que fueron 11 años. Además, hizo la tasa de interés se mantuvieran rondando entre 11 a 4%. Aumentó el PIB en un 29% entre el 93 y el 2001. El PIB per cápita aumentó un 31% desde el 91 al 98. Después cayó un 15% en el 2001. Pero el déficit, además de la balanza comercial, fue gigante, llegando a 400 millones de dólares en el 98. Luego, después de la crisis rusa, cayeron las importaciones, llegando a ser positivo el balance en el año 2000. Era algo tan impresionante donde los precios se mantenían igual y era una especie de mundo utópico. Pero todo lo bueno se empezó a caer. En el año 94 se generó la crisis del tequila en México. Esta crisis golpeó fuertemente al país trasandino porque ese hecho, generado por el aumento de tasas de Estados Unidos, generó que el gobierno reaccionara y empezara explosivamente a aumentar el gasto público, ya que la producción en ese año empezó a estancarse un poco. Y al no ver el crecimiento del PIB, genera que se rompa la paridad del tipo de cambio 1 y 1. En otras palabras, al estar vigente la ley de convertibilidad, se debe mantener una paridad de tasas y de tipo de cambio, dado que no existen expectativas. Esto se muestra en el siguiente gráfico y ecuación. Lo primero que hay que dejar claro es que al estar vigente esta ley de convertibilidad, los tipos de cambio son fijos. Dado lo anterior, se genera que el tipo de cambio de hoy es igual al tipo de cambio futuro y que las tasas de interés sean iguales, como la nacional y extranjera. Al no cumplirse eso, genera que la moneda pueda apreciarse o depreciarse y que se rompa ese equilibrio de tasas. Luego de haber entendido cómo se genera el equilibrio, procederemos a analizar lo que sucedió a través de ecuaciones y gráficos en el año 94 con la subida de tasas de Estados Unidos. Lo primero que hay que señalar es que esta ley de convertibilidad y como el tipo de cambio está fijo, toda expectativa y todo tipo de cambio en el presente no se cuenta, es decir, se elimina para mantener esa misma relación de tasas. Y dado el aumento de tasa de interés extranjera, también debería aumentar la nacional, pero eso hace que se rompa ese equilibrio. Y para mantener ese balance, en el mercado monetario debería aumentar el PIB, lo que hace aumentar a la vez la demanda de dinero. Pero ese aumento de la demanda de dinero genera que también por el lado de la oferta debería aumentar. ¿Cómo se vería reflejado el análisis anterior de la ecuación en un gráfico? Como se puede observar, ante un aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, genera que la tasa de interés nacional aumente paulatinamente, generando que la moneda se aprecie y desplazándonos del punto 1 al punto 3. Pero ¿qué sucede? Ese hace que se rompa ese desequilibrio y para mantenerlo, como se decía anteriormente, debería aumentar la oferta de dinero y paulatinamente el PIB, que genera el aumento de la demanda de dinero. Se genera una expansión de la demanda, generando que nos desplacemos del punto 3 al punto 2 como equilibrio final. Y paulatinamente un aumento de la oferta de dinero donde pasa de M1 a M2 bajo los mismos precios. Habiendo entendido el movimiento anterior, el PIB después del 94 empezó a estancarse y pasó de tener un crecimiento explosivo a un crecimiento leve por año. Esto genera que a través de las otras crisis cambiarias como la brasileña o la rusa, el gobierno empiece a aumentar el gasto público,
generando ese aumento del PIB. Y el gobierno, para mantener ese equilibrio, dado que no puede emitir dólares, empezó a privatizar la industria, luego emitía bonos de deuda y se endeudaba con el FMI, Banco Interamericano y entre otras entidades financieras. Esto, desde el 94 en adelante, empezó a evidenciar un constante aumento del gasto público para poder mantener ese equilibrio cambiario. El gobierno, por su parte, al seguir con esa política, se veía que las importaciones aumentaban de manera explosiva, pero no así la exportación, porque dado el tipo de cambio, el 1 y 1, se hace más barata la importación que la exportación, haciendo que aumente el desempleo, creciendo de 6,5% a 17,3% en 2001. Además, después de varias crisis internacionales del tipo de cambio, generó en la gente una desconfianza en la moneda local, dado que se empezó a disfrazar de buena expectativa, de que la moneda no se deprecia ni aprecia, cuando realmente sí debiera ser aquello. Este aumento explosivo del gasto público, llegando a un aumento del 129%, ayudó a que en 2001 empezara la fuga masiva de capitales. La gota que rebasó el vaso, que produjo esa fuga, se dio a raíz que al gobierno argentino no le querían prestar dinero, dado que no tenía un respaldo suficiente, es decir, una credibilidad de pago. Esa credibilidad de pago se da con las reservas, donde del 91 al 2001 bajaron un 41%. Por lo anterior, ninguna entidad financiera estaba dispuesta a prestarle más dinero al gobierno. Además, el FMI le advirtió a retirar al gobierno argentino que retirara la ley de convertibilidad, dado que no refleja el valor real de su moneda o que simplemente hiciera algo para que pueda prestarle dinero. Lo que hizo el gobierno argentino alrededor de marzo de 2001 fue simplemente aumentar impuestos y bajar el gasto público, dado que no se estaba recaudando lo suficiente. Claramente no sirvió de nada la medida, generando que entre los ciudadanos, los argentinos, se rumoraba que el FMI no le iba a prestar dinero al gobierno, generando esa fuga masiva de capitales. Y por lo anterior, se generó el 3 de diciembre del 2001 el corralito. En simples palabras, el conocido corralito en Argentina es una medida económica que tomó el gobierno, limitando el retiro del dinero de las personas, para así poder pagar las deudas que tenía el gobierno argentino y además para evitar esa fuga de capitales que estaba sucediendo. Específicamente, son 4 medidas que se dieron. No se podrán sacar más de 250 pesos o dólares en efectivo por semana del total de las cuentas bancarias de que sea titular. Segundo, las retiradas de efectivo se realizarán en pesos o dólares indistintamente y los bancos no podrán cobrar comisión por el cambio de moneda. Tercero, no habrá restricción a los movimientos de fondos entre cuentas bancarias. Y cuarto, última, se prohíben las transferencias al exterior, salvo con autorización del Banco Central de la República Argentina. Esto causó que el país completo estuviera en llamas, dado que las personas querían retirar su ahorro, no lo podían hacer. De hecho, una de las razones principales de que no te entregaran el dinero y lo que generó la realización del corralito es que no habían dólares. Los bancos no tenían cómo pasarte dólares, no tenían. Esto se debe a que Argentina no puede imprimir dólares, solo puede imprimir pesos argentinos. Y la única forma de tener dólares era emitiendo bonos de deuda, pedir prestado a entidades bancarias, privatizar empresas o vender empresas. Este generó que la gente saliera a protestar, a exigir el pago, dado que eran sus ahorros, y además de la desconfianza que tenían los ciudadanos con las entidades financieras y el gobierno argentino. Dado el descontrol, la violencia y los saqueos, el gobierno argentino, el presidente Rúa, declara estado de sitio el 19 de diciembre. Al día siguiente, este mismo renunció como presidente, huyendo en helicóptero desde la Casa Rosada. La crisis siguió hasta el año 2002, cuando el gobierno de ese año prometió que iba a pagar los ahorros de las cuentas bancarias según la moneda en que estaban, pero no pasó nada. Y hasta el día de hoy sigue estos problemas de pago en la Argentina.